Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar de migración de sistemas monolíticos a microservicios. Un saludo cordial para todos ustedes que de antemano se les quiere agradecer bastante porque han sacado el espacio de unirse a este webinar. Me presento, mi nombre es Zuler Joana Patiño, soy desarrolladora de negocios de Light Thinking. Les cuento que hemos creado pues este espacio especialmente para ustedes. Esperamos que sea de su agrado, que puedan conocernos un poco más de manera integral y que sea un espacio sobre todo de aprendizaje. Tenemos un cronograma al cual iremos llevando a cabo el transcurso de la transmisión. Voy a proceder a reproducir primero que todo el video corporativo de la empresa para que nos conozcan y se familiaricen un poco más con Light Thinking. Perfecto. Ahora entonces voy a proceder a presentarles a la persona encargada de esta magistral clase. Él es el señor Alex Mauricio Castillo Castillo, es Chief Architect, tiene más de 20 años de experiencia en arquitectura de software, plataformas de contenedores Docker, Kubernetes e infraestructura tecnológica. Los dejo entonces con Alex Mauricio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches ya a todos. Bueno, mi nombre es Alex Mauricio Castillo, como me dice mi compañera, soy
ingeniero en electrónica y me he especializado en todo este tiempo precisamente en arquitecturas de soluciones de software, DevOps y muchas otras cosas más. Entre ellas, pues nosotros aquí o vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con esta arquitectura de microservicios y cómo hacer para que estos monolitos que nosotros tenemos en casa o en nuestras empresas empiecen a migrar o empiecen a visualizarse como unas arquitecturas modernas que empiezan a migrar hacia esta arquitectura orientada a microservicios. Entonces, por lo tanto, voy a compartirles una pantalla que va a ser el soporte de la presentación, algo muy didáctico. Si tienen de pronto comentarios o si tienen alguna inquietud, pues me la hacen llegar por medio del chat y vamos arrancando. Listo. Bien, en este momento, una de las grandes preguntas que se hacen es, bueno, ¿cómo yo hago para hacer una implementación de microservicios que sea de manera efectiva? ¿Sí? Y cómo puedo hacer esas estrategias para implantarla. Entonces, al principio lo que vamos a ver precisamente es ese fundamento de microservicios, o sea, qué significa tener un micro y cuáles son todas esas consideraciones que tienen que darse en cuenta para hacer la implementación. Luego, pues, cómo hacer ese diseño de estrategias, o sea, qué tengo que tener en cuenta yo para hacer esa implantación y qué herramientas podemos tener a la mano precisamente para que me ayuden con este proceso. Y finalmente, unas prácticas y consideraciones que ustedes pues deberían tener en cuenta. Este es un proceso de aprendizaje. En realidad, ustedes no, lo primero que tienen que hacer es concientizarse de que va a tomar tiempo, porque la forma de pensar desde el monolito y llegar hacia una implementación distribuida como lo es una aplicación orientada a microservicios, tiene muchos escalones donde tienen que eh, superarse y pues tiene que ser un proceso de aprendizaje y sobre todo un tema interno de gestión de capacidades, pero también gestión de proyecto y gestión de implementación. O sea, hay muchas cositas que se pueden ir abarcando. Fundamentos de microservicios. Entonces arrancamos con el primer concepto. Y esta gráfica la traigo a colación porque ese es lo que nos han entregado o lo que siempre nosotros revisamos o encontramos en Internet acerca de el concepto de microservicios cuando buscamos alguna documentación. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Sí? Si se dan cuenta, básicamente lo que nos trata de decir esta gráfica es que si yo tengo aquí un monolito, tengo diferentes funcionalidades. Entonces, tengo usuarios, tengo hilos de ejecución y tengo post, que estos pues básicamente son como casos de uso o historias de usuario que yo tengo que, o que más bien funcionalmente mi aplicación resuelve. ¿Sí? Y todo esto puede ser una implementación en cualquier lenguaje. O sea, aquí no estamos orientando el tema a un lenguaje especial. Sí, este monolito puede ser tan viejo como un, un COBOL o tan nuevo como una implementación en Go, en Golang o alguna implementación en Ruby, cosas por el estilo. O sea, esto puede ser cualquier tema de implementación. ¿Qué es lo importante o cuál es el mensaje que trata de dar aquí la gráfica? Básicamente lo que trata de hacer es que ustedes lo que vamos a hacer es dividir el monolito. ¿Dividirlo en qué? Dividirlo en componentes funcionales. Si se dan cuenta, esta línea de que está aquí afuera, esta periferia, no es dibujada eh, sin ningún motivo, por decirlo así. Esto significa que esta aplicación o esta funcionalidad trabaja sobre un contexto. En ese contexto vamos a llamar ese servidor de aplicaciones, ¿sí? O esa capacidad tecnológica que soporta la funcionalidad. Entonces, esto puede ser un servidor de aplicaciones como hablábamos, puede ser una máquina virtual, puede ser un servicio, un cloud, ¿sí? Puede ser cualquier soporte tecnológico. O sea, estamos hablando si esto es un sitio web, entonces esto puede ser en Joomla, si esto es una aplicación en Java, puede ser un WebLogic, si es una aplicación .NET, puede ser una IIS, o sea, en realidad puede ser cualquier cosa que la contenga y que la soporta. O sea, que entonces estamos hablando de que esta lineecita verde que estamos implementando aquí va a ser la infraestructura. O sea, la infra que soporta precisamente a mi funcionalidad. Cuando nosotros nos trasladamos a microservicios, si se dan cuenta que los micros también tienen la misma línea, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo me voy a una estrategia de microservicios, primero, voy a definir qué es lo que necesito. O sea, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que
separo funcionalmente las cosas. O sea que cada micro va a obtener, en este caso, una funcionalidad muy puntual, muy específica, por eso se llama microservicios. Básicamente, condenso en un servicio una funcionalidad muy puntual que obedece a una entidad de negocio, en este caso usuarios. El acá en este caso son hilos, en este caso son post. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno primero tiene una independencia funcional, pero como ustedes ven la rayita, también tiene una independencia tecnológica o de infraestructura. O sea que básicamente lo que yo hice, separé tanto funcionalmente como tecnológicamente hablando a la implementación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto puede ser una funcionalidad aplicada, por ejemplo, en Java, esto puede ser una funcionalidad aplicada en Golang y esto puede ser una funcionalidad aplicada en Python, por ejemplo. O sea que yo literalmente en microservicios me divido a la funcionalidad, pero también divido a la tecnología. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas importantes que tienen que ver aquí. Otra cosa clave e importante, ¿sí? Que los microservicios, y aquí también vamos a ampliar el concepto, están muy orientados a lo que tenga que ver con backend o el back, ¿ya? Y eso es clave y también muy importante. ¿Por qué? Porque sus monolitos no solamente son backend. Cada una de esas partes o funcionalidades que están aquí dentro también tienen un componente de front, o sea, una pantalla. Y básicamente cuando sus usuarios acceden al monolito, pues llegan a consumir, por decirlo así, las capacidades web de este monolito. Esos microservicios que tiene, ¿cómo se representa? Pues en realidad, si los microservicios, me estás hablando de que solamente es back, entonces ¿dónde queda el front? Sí, entonces, ¿qué pasa? Estas gráficas, y por eso es que se las traje adrede, lo que les hace falta es sumarles que esta estrategia de backend a nivel funcional, también tengo que sumarles una estrategia de frontend precisamente orientándose a la misma eh, tecnología de microservicios. O sea que yo tengo microservicios para el backend y microfrontends para el front, como su nombre lo indica. ¿Ya? Entonces, aquí ese es el complemento que quisiera comentarles. Entonces, ¿eso qué significa? Que un monolito no solamente se transforma en microservicios. Un monolito también tiene componentes o capacidades de front, o sea, tiene que heredar las capacidades de front del monolito. Pero hay más. Los monolitos por lo general tienen un modelo de datos que está puesto aquí dentro o también existe por acá afuera. Entonces, también tengo que sumarle a esto una instancia de datos. Y también que tengo que sumarle más temas de seguridad, autenticación. Todos los monolitos tienen una página de login, o por lo menos las seguras tienen una página de login donde yo gestiono precisamente esos temas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto aquí? Pues que básicamente al trasladar yo esos monolitos a una estrategia de microservicios, también tengo que contemplar si en realidad voy a tener un micro que va a gestionar los usuarios o voy a tener otros componentes que están en la periferia que me van a ayudar precisamente a hacer esas capacidades. Entonces, lo importante aquí es que los microservicios se van a transformar en otra cosa. ¿Y cuál es otra cosa? En una aplicación distribuida, donde microservicios va a ser una capacidad de tantas y yo aquí voy a empezar a velar o a tener en cuenta muchas más cosas. ¿Sí? Entonces, la primera conclusión, o sea, monolito no es igual a microservicios, es igual a micros más otras cosas. ¿Cuáles son los enfoques entonces que tengo que tener en cuenta para diseñar como tal una implementación de microservicios adecuada? Entonces tenemos muchas aristas. Vamos a empezar por partes. Entonces, primero tengo que formarme un diseño. Yo tengo que diseñar orientado precisamente a esa nueva implementación. Entonces tengo que dedicarme a los componentes, como hablábamos. Cojo mi monolito, lo separo funcionalmente en qué componentes y después determino cuál es el componente adecuado que me va a soportar esa implementación. ¿Qué significa esto? Ahorita con las implementaciones en nube, sobre todo, ustedes tienen unas capacidades que antes pues, no se tenían. Por ejemplo, si yo en un premise o en un ambiente local necesitaba desplegar una capacidad, pues tenía que ir a buscar la persona, buscar el hardware, hacer la instalación, implementación y ponerla a andar. Pero pues era muy demorado.
Y por lo tanto, yo lo que hacía era que construía todo en el monolito. Entonces, si yo me tenía que autenticar, lo hacía en el monolito. Si tenía que hacer reportes, lo hacía en el monolito. Si tenía que hacer una base de datos y la base de datos tenía que hacer 10 cosas, lo hacía en el monolito. Si tenía que hacer algún tipo de caché, lo hacía también en el monolito. O sea, metía todas las capacidades en ese solo cascarón, por decirlo así. Cuando tú empiezas a implementar micros y empiezas a definir componentes de esa implementación, el tema aquí es que tú ya coges cada componente e identificas dónde sería mejor o cuál es la infraestructura más adecuada que va a soportar ese componente. Entonces, por ejemplo, tú dices, listo, si es una lógica de un servicio de un API, lo meto en micros, pero si es un front, lo meto en micro frontend. Si es un tema de seguridad, lo meto en un gateway. Si es un tema de base de datos relacional, lo meto entonces en una base de datos relacional. Pero si no es relacional, lo utilizo una NoSQL. Si es un tema de storage, entonces hay diferentes tipos de storage. Storage rápidos, eh, a nivel de red, a nivel de un driver especial. Si tengo colas, si tengo certificados, si tengo secretos, entonces todos esos componentes empiezan a desagregarse y hay alguna solución en nube que me puede soportar la estrategia. Entonces ya no se trata solamente de dividir en componentes, sino que se trata de saber o identificar cuál es la infraestructura más conveniente para soportar eso. Y empiezan los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque al cual dividir el monolito, segregaste funcionalidades en diferentes partes y ahora tienes que armar una estrategia de seguridad pues para que los cobija a todos. Porque si no te quedarían pues fugas de datos, información o en este caso de problemas de seguridad. Y luego tienes que definir el lenguaje de programación. También porque es importante, porque de acuerdo al lenguaje también hay algunas cosas que pueden ser más fáciles o más problemáticas, por decirlo así. Entonces, algunas fáciles porque el framework o el lenguaje tiene un framework que permite una conexión nativa de lo que quieres hacer, pero si no escoges el lenguaje adecuado, puede ser que te falle. Lo mismo pasa con el lenguaje y sus lenguajes de programación. Hay algunos que son más expeditos o más veloces, por decirlo así, en su ejecución, mientras que otros son más lentos, pero más seguros. Entonces, hay también que sopesar muchos esos temas para analizar y definir qué es lo que necesito. Después tengo que analizar temas de monitoreo. Oye, ¿dónde van a quedar los logs? Y aquí hay una cosa muy importante. Ya no se trata de que los logs simplemente empiezo a registrarlos en alguna parte, sino que tienen que tener un formato, tienen que tener alguna lógica, porque como dividiste en muchas partes la aplicación, entonces toca volver a recoger esos logs de todas las partes y volverlas a unir para que armen un contexto. Toca ver en las métricas, o sea, la infraestructura que te está reportando, la trazabilidad, o sea, por dónde están pasando todos los diferentes caminos de ejecución y precisamente las alertas, o sea, qué significa una alerta. Entonces, en una estrategia de este tema, pues tengo que identificar cuáles van a ser mis puntos críticos y en este caso hay unos conceptos llamados Golden Signals que básicamente lo que te dicen es cuáles son esos puntos o esos comportamientos típicos que van a determinar que mi aplicación esté funcionando mal o que pueda tener una probabilidad de fallo. Como dividiste en pedacitos la infraestructura y los componentes, tienes que también tener una estrategia de DevSecOps muy acertada. ¿Por qué? Porque antes cuando era un solo monolito, pues tú cogías el monolito, lo compilabas una vez, lo ajustabas y ajustabas todo su despliegue una sola vez, y luego lo probabas una vez. Claro, tenía muchas funcionalidades, pero lo probabas en un solo contexto. Ahorita como tienes muchos pedacitos distribuidos, entonces te toca es sí o sí definir muy bien el ciclo de vida de esa implementación, porque no todos van a correr los mismos pasos. Por ejemplo, una librería solamente va a tener un pipeline de integración, pero un microfront va a desplegarse sobre un componente de un storage o un bucket, por ejemplo, mientras que un microservicio va a desplegarse sobre una estructura containerizada. Y una base de datos, dependiendo del cual la que necesites, pues va a desplegarse sobre un IaaS o un PaaS o un SaaS, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, tienes que tener en cuenta todos esos detalles. Entonces, no todo se hace de la misma manera. Tienes que tener ciclo de vida independiente y como son muchos componentes no puedes hacerlo a mano, o sea, te quedaría muy complicado, demoras, tomas mucho tiempo. Todo lo importante ahí es que establezcas un ciclo de vida automatizado. ¿Para qué? Para evitar problemas, para que
haga las cosas repetitivas más rápido y demás. Todo esto también acompañado de una estrategia de infraestructura como código. ¿Por qué? Porque al final, si tú haces 20 micros, pues de alguna manera los 20 micros son iguales, pero los demás cosas no, ¿no? O sea, la base de datos, el gateway, las APIs, el front y demás, pues son otras cosas diferentes. Pero esos 10 o 20 micros sí van a tener como una plantilla estándar, que lo más conveniente es tener una buena implementación de infraestructura como código para que tú repliques eso y no tengas que hacerlo a mano, sino que sea heredado, por decirlo así. ¿Sí? Y puedes desplegar fácilmente, crear infraestructura efímera, por ejemplo, para hacer pruebas y demás. Y todo eso, pues, acompañado de estrategias de agilidad. ¿Por qué? Porque lo importante en micros, en realidad, cuando tú destruyes los componentes, tienes que definir cuál es tu MVP. O sea, como dividiste todo el ejercicio, ya no puedes caer en el mismo problema de monolito. Cada monolito, hasta que no tenías todo construido, no lo podías desplegar. Acá no, al contrario, como tienes fracciones, pues tú puedes decir, listo, entonces salgo con autenticación más consultas. Después agrego modificación y después agrego borrado y después agrego reportes y después agrego notificaciones y así sucesivamente. Entonces, todo eso tiene que ir acompañado de esa implementación. Después, cuando ya defines entonces cómo vas a diseñar, cómo lo vas a monitorear y cómo lo vas a gestionar en el ciclo de vida, implementas. Empiezas a implementar. Entonces tienes que revisar temas importantes como calidad de código. ¿Por qué? Por lo mismo, tienes diferentes tecnologías, tienes diferentes formas de hacer las cosas y de pronto tienes diferentes equipos de trabajo que trabajan en paralelo, pero pues vas a tener diferentes grados o niveles de calidad dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, al tener análisis de calidad de código, tú puedes estandarizar precisamente, homogeneizar esa producción intelectual, por decirlo así, que tienen las personas, pues dependiendo de la tecnología. Aquí lo importante es que utilices frameworks válidos, frameworks que sean eh, validados por ti, validados por la gente de seguridad y que te ofrezcan la promesa de valor que necesitas, ¿no? Y los frameworks, algunos son muy buenos, pero muy pesados al momento de desplegar. Otros son buenos, pero escuetos en el momento de implementar. Entonces hay que verificar bien qué necesitas. Y por lo general, no construimos la rueda. ¿En qué significa? O sea, debemos generar siempre plantillas o templates precisamente para que si en el futuro voy a repetir lo mismo siempre, pues ya tenga un aprendizaje implementado en algo tangible. Y sobre todo, también tengo que tener en cuenta los datos para la operación. ¿Por qué? Porque toda la información que tú haces o desarrollas cuando construyes software, pues tiene que ser también o tenerlo en cuenta más bien para los temas operativos, porque ¿quién va a soportar esa aplicación? Sí, entonces tiene que haber un equipo de personas que sepan cómo implementaste precisamente para saber cómo se puede corregir problemas, errores, defectos, o saber qué capacidades tiene tu software de implementación en producción. Después de eso, tienes que validar el despliegue, entonces tienes que ver la infraestructura donde lo vas a desplegar. Como ya tienes un diseño y ya sabes dónde van a ir los datos, pues tienes que verificar esa landing zone de las nubes o de on-premise, dónde vas a dejar precisamente ese software, qué te va a costar, cuánto te va a costar esa implementación, si son cloud, cuánto cuesta la ejecución de cada componente. Hay diferentes opciones, entonces hay diferentes costos y hay diferentes niveles de servicio. Entonces, esa operación es importante que sepa exactamente cuáles van a ser sus implicaciones o su impacto, ¿no? Y pues definir, oye, qué va a dejar en on-premise, qué va a dejar en un cloud, dependiendo de la necesidad. Posteriormente tienes que identificar, bueno, quién va a operar esto, cómo lo vamos a gobernar, dónde va a estar la documentación, si voy a tener un catálogo de software que me va a decir dónde va a dejar las cosas, voy a tener templates donde voy a dejar las cosas repetitivas y si voy a centralizar la información precisamente para no tener problemas en el futuro con respecto a issues, nuevas personas, nuevos desarrollos y la evolución del mismo. Finalmente, cuando ya entras en operación, tienes que tener un tema importante de tuning. ¿Por qué? Porque básicamente tu arquitectura, como la estás diseñando en fraccionada y estás aprovechando las capacidades de nube en este caso, ¿sí? Si fuera el caso, o bueno, no premise, tú tienes que identificar también pues, cómo va a ser ese desempeño, si tienes que ajustar las tuercas y precisamente la orientación a microservicios permite ajustar tuercas muy puntuales para que el desempeño mejore, para que utilices mejor los recursos, para que escales mejor y para que seas más flexible en el futuro de mover algo, modificar algo,
Por ejemplo, oye, no me funciona la estrategia de Java, entonces me voy a pasar a .NET o me voy a pasar a Golang. Oye, estos reportes los hice en Power BI, no me gustan, los voy a pasar a Tableau, así por el estilo, pues tienes que hacer esa definición. Y luego defines esa estrategia de implementación. Entonces, miren, si se dan cuenta, nosotros pasamos de un monolito a esta estrategia gigante. Y les voy a contar la mala noticia. La mala noticia es que si tú solo tienes microservicios, los microservicios casi siempre van en una plataforma de containerización. En este caso, un clúster de Kubernetes que está aquí. Pero mira todo lo que hay por fuera de esa implementación. Entonces, a esto lo que ven aquí es la distribución de un monolito en diferentes partes. Entonces, acá hay un tema de acceso primero, acceso público-privado, que no tenemos que olvidar porque pues ahorita muchas aplicaciones están orientadas a público en general, entonces no estamos exentos de que tengamos ataques o temas de acceso em, o acceso malicioso, por decirlo así. Luego tenemos toda una red de distribución y los temas asociados a la seguridad. Entonces tenemos partes donde están expuestos nuestros sitios, o sea, el front, pero partes también donde protegemos y resguardamos nuestras APIs, donde definimos qué cosas vamos a exponer y qué no vamos a exponer. Y luego ya llegamos a como tal a los micros que están aquí, que básicamente al final del ejercicio son APIs, las bases de datos y otras cosas que necesitamos para microservicios, ¿no? En este caso son temas de colas de mensajería o de pronto necesito una máquina virtual para hacer unas pruebas o de pronto un componente que no se pueda containerizar. Me toca dejar una máquina Windows, por ejemplo, o temas de storage para almacenar información de lo que mi negocio necesita. Pero aquí hay un tema importante. El Kubernetes no solamente no es lo único que existe para soportar los microservicios, también pueden ser estrategias serverless, pues donde yo identifico específicamente qué cosas me pueden acompañar precisamente en la implementación de mis micros. Y luego viene, como no, siempre una integración con todo mi ecosistema backend legado, que en la mayoría de los casos siempre va a existir. ¿Por qué? Porque yo nunca puedo hacer un Big Bang. O sea, en mi estrategia de microservicios no hagan, o sea, no es conveniente que ustedes desarrollen un software, lo apaguen totalmente y luego prendan otra vez en micros, porque a veces se van a demorar mucho tiempo en implementarlo. Los sistemas monolitos son bastante grandes y tienen muchísimas funcionalidades, entonces es posible que te demores mucho tiempo. Entonces, si te demoras mucho tiempo, pues te va a pasar lo mismo que en el monolito. Te demoras demasiado y cuando ya saliste a producción, ya el negocio cambió. Entonces, en este caso, lo que se recomienda siempre es una convivencia, un co-living. Entonces, tú tienes los sistemas legacy y tú en implementación de micros o no, defines son nuevos canales de atención. Pues, por ejemplo, un caso específico, oye, yo tengo mi monolito donde tengo la gestión de mis clientes y yo espero que por algún motivo político, económico, voy a tener una avalancha de usuarios que me van a llegar y me van a colapsar mis oficinas. Entonces yo creo, en ese caso, creo un canal nuevo, sí, que sea bastante flexible, resiliente, elástico, que donde puedan entrar en mis usuarios, pero se van a comunicar con mi backend. Hay una estrategia específica de replicación de información, pero lo defino. Entonces, hay que tener todo eso. O sea, qué son microservicios, dónde van, cuáles son los componentes complementarios que van aparte, si voy a tener datos estructurados o no, si voy a tener acceso público privado o no. O sea, a veces solamente hay acceso privado porque es una aplicación on-premise interna de la empresa, pero también hay acceso público para nuevos canales. ¿Cuál va a ser el DevOps? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuál es la operación y soporte? Pues todas esas cosas hay que considerarlas precisamente en esa implementación o implantación. Posteriormente, tengo que identificar qué herramientas y tecnologías entonces voy a tener. O sea, acá ya definí un overview general de lo que necesito. Esas son capacidades, pero aquí no hemos dicho marcas. No hemos puesto en blanco y negro decir, oye, esto va a ser Google, GCP, va a ser una base de datos Oracle, SQL, va a ser un Azure DevOps, un GitHub. No, allá nomás dijimos qué necesitamos, acá entonces decimos qué vamos a usar. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es hacer un mapa de capacidades. Entonces tú dices, oye, necesito entonces temas de Java, contenedores, Kubernetes, APIs, mi arquitectura de referencia que ya la vimos, pero también vas a necesitar temas
Containerización, entonces voy a dejar entonces los temas de frontend en Kubernetes, API Gateway, Routing y todo lo demás. Y también los demás de DevSecOps que vas a cobijar. Entonces tienes que definir esas capacidades. Y luego sí irte a los productos. Y aquí ya al final decides exactamente con qué vas a trabajar. ¿Sí? Y hay herramientas y hay páginas específicas que te ayudan a eso. ¿Por qué? Porque básicamente hay organizaciones que lo que hacen es que precisamente cogen lo que hay en productos de fabricantes, ya sean licenciados o productos GNU, open source, y que están disponibles en las redes, disponibles para hacer descarga, disponible para trabajar. Y, por ejemplo, en este caso, la Cloud Native Foundation lo que hace es que tiene una Cloud Native Interscape, un landscape que lo que hace es que te presenta, según la capacidad que tú necesites resolver, qué productos pueden solucionar esa capacidad. Oye, necesito contenerizar, sí, pero entonces, ¿cuántos servidores que soportan contenedores hay? ¿Cuántos servicios de Kubernetes hay? Necesito temas de mensajería, necesito temas de DevOps, necesito temas de gestión de seguridad, necesito temas de gateway, necesito temas de storage. O sea, ahí hay muchas información acerca de qué es lo que yo puedo tener a la mano precisamente para poder implementar. Eso de cada depender, primero, pues de la capacidad técnica de tu equipo, ¿no? Si tu equipo pues es fuerte técnicamente, entonces puede adoptar cualquier arquitectura o producto open source, porque él lo va a descargar, lo va a instalar, lo va a soportar y lo va a mantener. Pero si no tienes la capacidad o el conocimiento, en ese caso, por ejemplo, lo más conveniente es que utilices servicios cloud, que básicamente son servicios PaaS, que tú solamente los usas, los consumes, pero no le das soporte. Entonces ya hay una capa por debajo que lo soporta. Claro, toca pagar más, pero estás pagando precisamente por no hacer soporte de esos servicios. Entonces hay que tener ahí el trade-off precisamente de mi capacidad interna, cómo está, versus los productos que me ofrecen la comunidad o las tecnologías de los fabricantes. ¿Qué buenas prácticas o consideraciones tienen que tener en cuenta precisamente para implementar los micros? Ya cuando nos hacemos el nicho específico de micros, entonces hay muchas cosas asociadas a micros, pero hay unas cosas importantes que tienen que tomarse en cuenta. Entonces tú dices, bueno, entonces empezamos con lo de abajo que tiene que ver con el código. Entonces, mira, aquí va el código fuente, ese es el código que uno implementa. Oye, pero ese código que tiene que tener en cuenta, pues análisis de código estático, que ya lo vimos, que es precisamente temas asociados a la seguridad, hacer código seguro. Pero entonces mi código tiene que ir acompañado de variables de entorno, propiedades de entorno. Si estoy trabajando con containerización, esto es importante porque me permite precisamente esa portabilidad de que si hoy estoy en Google, mañana me voy a Amazon y pasado mañana me voy a Azure. Y así es tan transportable, sí, porque estoy sobre una plataforma containerizada. Luego mi código tiene que ser testeado. Como son micros y son muy puntuales, pueden cambiar muy rápidamente en tiempo, entonces tengo que verificar con qué lo voy a testear. Si voy a hacer testeo unitario o si voy a hacer testeo funcional de mis APIs, ¿no? Todo este código se basa siempre sobre unos arquetipos que hablábamos, que básicamente es no invento la rueda. O sea, yo ya sé exactamente qué tengo que hacer para conectarme a una base de datos, a una cola de mensajería, para hacer un microfrontend que se autentique con Azure, con Amazon, hacer un gateway para que haga una validación de seguridad. O sea, esas son cosas que ya sabes hacer, entonces uno los deja desplegados en arquetipos o templates. Siempre partiendo de una base gigante pues, de librerías, ya que son las que me van a acompañar precisamente en ese mundo de implementación, porque uno nunca construye código desde cero, uno siempre construye código con base en algo, ¿sí? Entonces ya hay fabricantes que establecen estrategias para conectarme y hacer mejor la integración con base de datos, con otros recursos, entonces pues las utilizo. Entonces cuando tú ya tienes entonces un código seguro, testeado, portable, que no estás repitiendo código porque tienes plantillas y te soporta sobre un framework pues fuerte y potente para lo que necesitas. Entonces ya tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, las métricas de desempeño, o sea, cómo vas a gestionar eso que está ahí. Y segundo, cómo vas a gobernarlo. Entonces, en este tema de gobierno también es clave e importante los temas asociados a, primero, la documentación, ¿no? ¿Dónde voy a documentar?
Entonces voy a documentar en una wiki, en un README, sí, que es bastante común. Voy a documentar mi diseño, mi ejecución, mis tests, o sea, qué hace esa API, cómo se prueba, cómo funciona y demás. También yo puedo definir cosas del catálogo, o sea, bueno, entonces si voy a fraccionar mucho mi código, pues tengo que tener algo donde me diga, mire, estos 10, estos 15, estos 30 repositorios de código son tu aplicación, ¿sí? Y ese código está armado así, hay estas dependencias, este se charla con este, está construido en cierta tecnología y demás. Entonces tengo que tener como un catálogo de dónde están mis cosas. Posteriormente también tengo que gobernarlo a nivel de DevOps, o sea, saber exactamente lo que hablamos, qué hace qué, cómo se automatiza, cuáles son las diferentes capacidades que yo tengo que tener en cuenta precisamente para hacer esas optimizaciones acerca del ciclo de vida de desarrollo. Y finalmente, pues, qué hace el API como tal. Y el Swagger, pues básicamente es una librería perdón, es un contrato donde tú describes pues las capacidades de ese componente de software, ¿no? Entonces, qué expone, qué recibe, qué entrega y cuáles son sus limitaciones y sus temas de seguridad. Entonces, al hacer este doble clic sobre tus microservicios, pues puedes encontrar básicamente si estás haciendo bien el software, ¿no? O sea, hacer micros no es simplemente llegar, definir un API y ya. No, hay varias cosas asociadas a la implementación. Eh, ¿Listo? Ok. Entonces, pues básicamente esas son las consideraciones generales que tienen que darse en cuenta para la implementación de micros. Hemos recorrido, si se dan cuenta, desde este concepto básico de lo que es una segregación prácticamente de funciones a, en realidad, tener en cuenta muchos componentes de arquitectura, en realidad, de soluciones, y también muchos componentes con respecto a cómo implementar una buena arquitectura de software. Entonces, soluciones de lo general, lo grande, cómo se comunica A con B, y el de software ya sería como a nivel de cada microservicio, cómo se conectan internamente cada uno de ellos. Entonces, por ahora esto es lo que les queríamos comentar. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, algún comentario. No estamos aquí pendientes. No se te escucha, Joana. Muchísimas gracias, Alex. Damos entonces inicio a la sección de preguntas. Los invito a que por favor cada uno o cada una de las personas que tienen preguntas nos puedan enviar con una banderita de su país. Tenemos bastantes asistentes de México, Costa Rica, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Entonces esperamos a que nos puedan copiar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Ok. La pregunta de Alan Víctor. Entonces, cualquier aplicación monolítica puede pasar a microservicios. Pues básicamente hay que tener en cuenta varias cosas. Lenguaje de programación. Entonces, en realidad, tú funcionalmente sí puedes pasar cualquier aplicación a una estrategia de microservicios. Lo que tienes que darte cuenta es que no la vas a pasar de pronto con el mismo lenguaje o con la misma tecnología que estás tratando de implementar. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema importante porque ahí habría que hacer un refactor. ¿Sí? Un refactor es que significa que tienes que entender bien qué hace el código y luego pasarlo a las implementaciones nuevas o estratégicas de las que estamos hablando. Em, en teoría, pues si tú no quieres transformar la tecnología o transformar los lenguajes de programación, por ejemplo, pues no es tan transparente pasar a microservicios de una, ¿sí?
porque hay que tener muchas cosas. O sea, puedes tener una aplicación monolítica en Java, por ejemplo, que es naturalmente, se puede pasar a microservicios, pero en el proceso tendríamos que hacer refactorización para dividir los módulos, actualizar la tecnología y demás. Lo mismo pasa con Python, lo mismo pasa con .NET. Sí, un guard de Java, por ejemplo, lo que tú me dices. Un guard de Java, el tema es que al final del ejercicio un guard tiene muchos componentes. Tiene componentes front, tiene componentes backend, tiene accesos a base de datos, tiene caché y demás. Lo que vas a hacer es que vas a abrir ese guard en muchos pedacitos. Entonces, en realidad no es un paso natural o nativo de decir, ahí tengo un guard, clic derecho, pasarlo a microservicios. No, no va así. Entonces, sí hay que hacer un trabajo y un esfuerzo importante al respecto. Ok, entonces, Elkin, pues básicamente la pregunta se responde con los enfoques, ¿no? Entonces, ¿cómo realizo una transformación en mi arquitectura? Pues básicamente, primero, teniendo en cuenta el diseño de los componentes que tienes que vas a implementar. Luego, definir esos componentes, pues tú tienes que decir sobre qué infraestructura vas a trabajar o los vas a soportar. Y los componentes, precisamente hablando, lo que hacen es que definen cuáles son esas capacidades que que vas a utilizar al final del ejercicio en tu arquitectura, ¿sí? Después de que defines, como lo hablamos, esos componentes, tienes que verificar en el despliegue cuánto te va a costar esa implementación de esa infraestructura, ¿sí? Entonces, tú dices, ¿con qué presupuestos debo contar una empresa para transformación? Entonces, hay diferentes presupuestos. El primer presupuesto es entendimiento de lo que tú quieres hacer. O sea, cuando uno identifica una necesidad, ya, entonces quiero reemplazar un monolito, quiero reemplazar una parte de él o quiero crear un nuevo canal, pues tienes que definir precisamente un costo para hacer ese análisis, ese assessment de lo que vas a hacer. Después tienes que hacer dos tipos de inversiones, una inversión de implementación y definición de la arquitectura de lo que vas a implementar y luego una definición de la infraestructura. Pues, como les digo, eso van de la mano. Ahorita ya como tal, lo que se trata es de aprovechar de mejor manera la infraestructura, por lo tanto, sí hay que hacer siempre un análisis de costos con lo que voy a gastar y con lo que voy a producir. Una aplicación desarrollada en Laravel, no, a ver, no te puedo dar la respuesta inmediata porque básicamente depende mucho de tu concepto de monolito. Si, por ejemplo, un microservicio podría ser una implementación de una funcionalidad específica muy puntual, ¿sí? O puede ser varias eh, implementaciones. ¿Qué significa? Lo que quiero decirte con eso es que yo puedo tener un concepto de monolito bastante grande, ¿sí? En el sentido de que en un microservicio, por ejemplo, perdón, un microservicio puede tener varias funcionalidades. ¿Está mal o está bien? No, no hay un concepto específico. ¿Por qué? En la teoría purista, cada microservicio debería tener solamente una funcionalidad muy atómica y muy puntual y debería gobernar una entidad de datos o de negocio. Entonces, el microservicio de usuarios solo debe trabajar usuarios, el de ventas solo el de ventas, el de compras solo el de compras. Pero en una situación, tú puedes tener un microservicio que tenga compras y ventas. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, dependiendo del volumen, de la capacidad, de la gobernabilidad, del tuning, del desempeño que tú necesites con respecto a eso. Entonces puede ser que ese componente del Laravel sí sea un monolito, pero sea pequeño en funcionalidad. Yo lo puedo manejar como un microservicio, sí, porque de pronto pertenece a un servicio más grande, a un ecosistema más grande, donde sus capacidades pueden ser suficientes para considerarlo microservicio. Al final, ¿de qué depende si es microservicio o no? ¿Cuál es el grado de profundidad o de grado de qué tan pequeño puede ser un micro? Depende mucho de lo que se acaba de decir, del repositorio de código, de tu gobierno, del desempeño, de esa operación, de los costos, de la calidad de cuánto código hay ahí dentro. Entonces, no hay una regla muy rígida, por decirlo así, al respecto. ¿Listo? Dice, ¿qué factores de calidad de software deben cambiar para que considere tu arquitectura orientada a microservicios que me considera resiliencia, cambios rápidos y vertiginosos, tiempo de caída nulos o muy pequeños? Ok,
Para que una arquitectura esté orientada a microservicios o yo pretenda que está orientada a microservicios, básicamente tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, ¿sí? Sobre todo temas de diseño, de monitoreo, DevSecOps, despliegue, gobierno, implementación. O sea, son muchos factores. Porque, ¿qué significa esto? Cuando yo tengo una arquitectura de microservicios, ¿sí? Como tengo piezas muy pequeñas, esas piezas muy pequeñas primero pueden condensarse o ejecutarse en arquitecturas flexibles. En este caso, por ejemplo, o en infraestructuras flexibles. En este caso, por ejemplo, containerización. Entonces, yo puedo tener que ese componente al ser desplegado puede estirarse horizontal o verticalmente cuanto yo quiera. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay em, una definición asociada a capacidad y a disponibilidad. Pero adicionalmente tiene que ser containerizada para que permita eso. Entonces tiene que tener otro sistema de containerización. Pero adicionalmente, esa interacción que tiene que tener ese componente con los otros tiene que ser resiliente. O sea, si se cae uno, no pueden caerse los demás. Entonces tiene que haber de por medio una implementación de gestión de eventos. Entonces también tiene que tener una gestión de eventos. Pero para que eso funcione y esos componentes pequeños trabajen mejor, tiene que ir acompañado de una estrategia de DevOps. ¿Para qué? Para que eso sea bastante rápido y los cambios se ejecuten o se vayan cambiando muy rápidamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente los factores de calidad, ¿sí? Dependen mucho, primero de tus criterios. O sea, tú defines exactamente cuáles son los criterios que tiene que tener tu implementación. Y la otra, bueno, tus criterios, ¿no? Elasticidad, seguridad, capacidad, resiliencia, disponibilidad y demás. Pero también que obedezca, por ejemplo, a patrones de implementaciones Cloud Native. ¿Qué significa esto? Pues que también tú puedas hacer que tu aplicación aproveche de mejor manera las capacidades que hay en Cloud y también aproveche de mejor manera todo lo que se implementa alrededor de la definición de microservicios. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un componente que no le puedes hacer DevOps y que no es resiliente, pues ahí ya empiezas a coger. ¿Sí? Entonces, ese tema de cambios rápidos y vertiginosos, sí, es por la atomicidad. Em, Tiempos de caída nulos o pequeños, sí, es porque precisamente se soporta sobre eh, plataformas que permiten precisamente esa flexibilidad. ¿Qué patrón de diseño puedo utilizar para la integridad de datos distribuida en los diferentes microservicios? Pues básicamente, la orquestación o coreografía son las dos cosas que uno puede implementar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, patrones, o sea, cuando tienes muchos micros y tienes que tener una definición de orquestación muy estricta, entonces hacer una implementación donde tengas unos componentes que orquesten y que coordinen y orquesten precisamente la ejecución de cada microservicio para que la data que esté generándose allá debajo, pues tengas una correcta correlación entre ellos, es bastante complicado. Entonces, en este caso, a veces utiliza patrones de coreografía, donde básicamente me vuelco precisamente a unas arquitecturas orientadas a eventos, ¿sí? Donde yo prácticamente coordino, gestiono a través de eventos la ejecución de cada una de las implementaciones de los micros, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí lo que hacen precisamente los micros es que se registran a ciertos eventos y si de acuerdo al evento actúan sobre los datos, ¿sí? Entonces, si hay una caída de algún micro, si hay un proceso que se truncó o si hay una implementación que quedó incompleta. Entonces, básicamente la gestión de los eventos que están prácticamente en colas son las que me determinan en dónde quedó el proceso y qué tiene que hacer cada uno cuando escucha esa cola y entiende cuál es el mensaje que tiene que hacer. Entonces, si hay un mensaje de error, entonces él tiene que reversar. Si hay un mensaje de continuidad, él tiene que continuar. ¿Sí? Y más que todo, voy a hacer una analogía aquí un poco eh, rara, por decirlo así. Es como si la implementación orientada a micros fuera un restaurante, ¿no? Donde yo tengo diferentes personas que están trabajando, pero todas están orquestadas de cierta manera que no dependen una a otra. O sea, si el cocinero no está disponible, pues el mesero puede hacer las peticiones y los tomar pedidos, ¿sí? Sin necesidad de estar pendiente de la cocina. Y así sucesivamente la cocina, él va trabajando a su ritmo sin importar
la cantidad de peticiones que lleguen de afuera. Entonces, hacer eso y hacer esa coordinación precisamente se hace la implementación acá. Alan, esa es una pregunta típica y muy general y todo el mundo se estrella con esa pregunta. No necesariamente cada microservicio tiene que dar una base de datos. Ahí, porfa, y es un tema de traducción o es un tema de interpretación más bien. Cuando ustedes hablan de microservicios, cada micro debe gobernar una entidad de datos, o sea, esa es la sugerencia. No significa modelo de datos ni significa tampoco base de datos. Es una entidad. Entonces, si yo tengo un microservicio que tiene por dentro la gestión de usuarios, pues él debería gobernar la entidad de usuarios. Sí, o sea, la entidad de usuarios, vamos a hablar que es la tabla de usuarios, más la tabla de tipos de documento, más la tabla de localización, más la tabla de cuenta, qué sé yo. O sea, si para ti da sentido que esos datos son la entidad usuarios, entonces el microservicio debería gobernar a ellos. ¿Ya? Entonces significa que ese micro gobierna 5 o 6 tablas de la entidad de usuarios. Sí, la de compras, lo mismo con lo de compras, la de ventas con la de ventas. Pero luego esas entidades, ¿sí? Que son al final tablas, esquemas o lo que sea, pueden ir desplegadas sobre el mismo motor de base de datos, sobre la misma instancia. ¿Sí? Puede ser, ese es un escenario. Entonces, por ejemplo, todas mis tablas son SQL, entonces yo cojo una implementación de MySQL y despliego en esa misma base de datos MySQL, despliego mis tablas, pues las tablas de la entidad de negocio de usuarios, la de facturas y la de compras. ¿Listo? Y cada microservicio accede a una de ellas. ¿Listo? Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es, por qué se insiste en ese tema del modelo de datos? Porque el día de mañana tú dices, oiga, los usuarios ya no los vamos a utilizar en base de datos. Ya hicimos un contrato con Microsoft y nos va a prestar el director activo. Entonces, ¿tú qué haces? Literalmente coges tu microservicio de usuarios y ya lo desconectas de la base, del modelo de datos y de la base de datos y te conectas al servicio de directorio. Entonces, eliminaste las tablas y todo el modelo asociado a usuarios. ¿Sí? Y sabes tú que el único que gobernaba eso era el microservicio de usuarios. Por lo tanto, sabes o tienes la certidumbre de que no vas a afectar a ningún otro de los modelos del otro lado. ¿Sí? Lo mismo pasaría con compras. Por ejemplo, tú dices, oye, yo me he dado cuenta que al utilizar una tabla, una base de datos no SQL, por ejemplo, para manejar las compras, es más eficiente. Entonces tú lo que haces es que de tu monolito, sí, puedes decir, de tu base de datos principal, extraes las bases de datos de compras, ¿sí? Y coges esas tablas, las transformas en una estrategia no SQL y las despliegas, por ejemplo, en un Mongo, en Cassandra o en otro lado. Entonces, por eso es que normalmente uno despliega todo sobre la misma base de datos y sobre el mismo eh, motor de base de datos, pero en algún momento puede ser flexible para sacarlo. ¿Sí? Entonces, no hay lío. Y la que está aquí dice, tengo una aplicación en la empresa donde trabajo y está en un monolito en Java con API REST y es más sencillo migrar a microservicios, la misma aplicación, o hacer otra aplicación de cero microservicios, lo cual la información es, listo. Entonces, tú tienes ya una aplicación API REST, entonces tienes bastante ganado, porque básicamente tienes la orientación a microservicios en el sentido de que tienes la orientación a que tienes servicios. O sea, básicamente la orientación a microservicios es que tú tienes que exponer una API básicamente al exterior. ¿Cuál es la recomendación ahí? No, pues a aprovechar eso. Hacerlo desde cero de pronto te va a optimizar en el tema de, de utilizar un framework diferente, de pronto utilizar nuevas tecnologías, de pronto poder decidir si en realidad quiero cambiar de lenguaje, pero si la tienes en Java, una versión de Long Time Support, estás hablando de 11, 17 o 21. Si tienes esas versiones y es suficiente esa versión, o sea, teniendo en cuenta temas de parches de seguridad y demás, entonces tú puedes empezar una estrategia de empezar a fragmentar esas APIs en diferentes micros, en este caso, y poder ir haciéndolo paulatinamente. O sea, no necesariamente tienes que apagar el monolito de un lado para otro. O sea, tú puedes empezar a sacar y a probar cada una de esas ejecuciones. El problema sería
que por dentro tú tengas un cruce y que prácticamente todas las APIs se entrecrucen entre sí, que sea complicado separarlas. Entonces ahí sí, lo que te recomendaría es que empieces a crear microservicios por cada una de las API. Entonces, listo. Hoy lo que vamos a hacer es mover el API 1. Entonces, implemento el API 1 aparte, empiezo a deslegar todo lo que tenga que ver con ella y empiezo a moverlas así paulatinamente. Migrar una aplicación de Spring Boot 3 a Quarkus para microservicios es complejo o sencillo. En selecciones debo tener en cuenta. La recomendación debe ser una aplicación debe ser un Quarkus. ¿Cuáles serían las ventajas principales de trabajar con Quarkus? Bueno, en este caso, por ejemplo, hay un costo específicamente en la curva de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tú tienes Spring Boot 3, funciona de una manera, tú lo vas a implementar en Quarkus, funciona de otra manera. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que identificar si vas a hacer la misma lógica, en realidad la implementación o la transcripción del código no es tan complicada. ¿Sí? Porque estás heredando la misma lógica de ejecución, por decirlo así. Ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues hay varios frameworks perdón, en la misma IA generativa de ahorita te puede traducir código de un formato a otro, de un lenguaje a otro. En este caso sería de una migración de una versión de Spring Boot a otra. ¿Sí? Ahí hay manuales también que te pueden ayudar al respecto. Tienes una curva de aprendizaje en las librerías que usar y en lo demás. ¿Sí? ¿Qué pasa? No te recomiendo eso de pasar la misma lógica acá, porque al final tú cuando utilizas Quarkus tienes que verificar si en realidad necesitas hacer una programación reactiva, o sea, hacer otro estilo de programación que te va a hacer más eficiente la implementación precisamente de ese framework. Entonces, como te digo, o sea, si tú vas a pasar de A a A, pues no hay tanta ganancia, pero si vas a pasar de A un A customizado, un B customizado, ahí sí. Entonces, porque la forma de escribir o la forma de buscar o la forma de recorrer la información del código es diferente. Si es un CRUD, en realidad puede ser que no tengas tanta ventaja, pero si es algo más elaborado, hay una lógica de negocio, hay operaciones aritméticas, hay listas que tienes que recorrer internamente y filtrar, sí va a ser más beneficioso en Quarkus. Y al final, pasándonos del lado de aplicación al despliegue, sí te va a gestionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque Quarkus ya viene preconfigurado, o sea, la máquina virtual que está por debajo de Java, que está por debajo, sí está optimizada más a ser más eficiente en tiempo de ejecución, en consumo de recursos y sobre todo en buteo y en hilos y en la ejecución per se del performance de la aplicación. Entonces sí vas a tener un brinco bastante elevado en la forma de ejecutar, en la forma de cómo te va a responder. Es más, hasta es posible que dependiendo de la implementación que hagas, suba tan rápido tu aplicación y sea tan eficiente que tú puedas utilizar un servicio serverless más fácilmente. Sí, lo que pasa es que para todos Spring Boot pues es un poco pesado en el momento de subir. Dependiendo de su capacidad, una aplicación Spring Boot puede estar subiendo o sea, booteando. O sea, quiere decir que desde cero hasta arriba, cuando está disponible, puede estar 10, 20 segundos normalmente está disponible. Entonces, eso en una implementación de serverless no se puede hacer, porque una serverless, básicamente, cuando tú mandas una petición es cuando la aplicación se construye y te responde. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una aplicación en Spring Boot no está orientada para serverless, mientras que en Quarkus y en otras tecnologías sí tienes una ventaja más orientada ya. ¿Podríamos compartir la PPT? Sí, creo que si no, Joana, ¿hay un medio para compartir archivos? Dame un momento, ya estoy validando. Ok, listo, muchas gracias, muy interesantes las preguntas. Listo. Entonces, ya a cada uno le va a llegar la información directamente. Debido a que ya no tenemos entonces más preguntas, voy a dar una pequeña intervención. Voy a recordarles que Light Thinking como tal es un grupo de startup que presta servicios de diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento de soluciones digitales disruptivas, además de servicios especializados de consultoría, programas de educación, formación profesional a través de plataformas de aprendizaje.
Esto conlleva que actualmente manejemos consultorías para las diferentes empresas para realizar el respectivo acompañamiento cuando van a realizar cambios de tecnología o migraciones. Si ustedes quieren alguno de esos servicios, también nos pueden enviar por este medio sus datos para contactarlos y poder agendar una cita para mostrarles un poco más a fondo de lo que consiste pues la iThink. Quiero también aprovechar en este caso para invitarlos a la apertura de este programa. Es el máster de arquitectura de microservicios con contenedores Docker, que da inicio ahorita el 4 de junio, ya que justamente este webinar lo estamos realizando como un preámbulo al inicio del programa. Les cuento que esto se va a dictar en la modalidad 100% virtual, en vivo, acceso a clases grabadas, 100% práctico, y lo va a dar el instructor Alex. Entonces, se va a dictar también el día martes y jueves de 7 de la noche a 10 de la noche, zona horaria de Bogotá, Lima, Quito, Ciudad de México. Para todas las personas que no hayan realizado su inscripción aún a este programa, les indico que actualmente vamos a tener un descuento especial por haber ingresado a este webinar. Los estaremos contactando para brindarles toda la información de manera personalizada. Cualquier duda, inquietud, todo lo pueden dejar acá en el chat para nosotros comunicarnos con ustedes en horas de la noche. Ya para estar culminando este webinar, entonces vamos a agradecerles de antemano todo el interés, el tiempo por estar acá. Espero que haya sido de muchísimo aprendizaje y quiero que nos conozcan un poco más, que conozcan las oportunidades que tienen con Light Thinking. Gracias por acompañarnos. Espero que todos puedan tomar el programa de máster en arquitectura con microservicios en contenedores Docker y que de verdad puedan impulsar su carrera al 100%. Recuerden que con Light Thinking hacen la mejor versión de ustedes y todo lo van a tener a un clic. Muchísimas gracias por haber estado en este webinar con nosotros. Que tengan una excelente noche.